Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. desierto flor producirá, siendo con Jesús el Rey. Notas dulces mi alma cantará, siendo con Jesús el Rey. En la senda de santidad, pecado jamás tendré, el amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey. Miraré la gloria de Jehová, siendo con Jesús el Rey, la hermosura de su santidad.
Jesús el Rey, en la senda de santidad, pecado jamás tendré, el amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey, la sequía no me vencerá, siendo con Jesús el Rey, hay torrentes en la soledad, siendo con Jesús el Rey, en la senda de santidad, pecado jamás tendré, el amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey, los temores no me detendrán, siendo con Jesús el Rey, a los santos Él bendecirá, siendo con Jesús el Rey, en la senda de santidad, pecado jamás tendré, el amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey. Jehová asolará la casa de los soberbios, mas él afirmará el término de la viuda. Proverbios capítulo 15, versículo 25. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, los versículos del 12 al 18. Leyendo la palabra de Dios, dice de esta manera, escuche: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, se gozó, o de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar. Y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias infinitas, porque mantenemos este privilegio de estar aquí para llevar el mensaje de tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces. Ahora te suplicamos que sigas obrando en los corazones de todos estos oyentes. Ayúdanos, Señor, y guíanos en tu palabra. Te lo rogamos confiando en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos anteriormente estado hablando acerca de la prisión del apóstol Pedro. Recordará la forma como un ángel de Dios llegó y le sacó de la cárcel.
hizo primero que se le soltaran sus cadenas, tanto de las manos como de los pies. Hizo también que se abriese sola la puerta de hierro, y de esa manera el ángel lo había libertado. Ahora había llegado a casa en donde estaban reunidos los creyentes. Ahí estaban todos. Y entonces dice aquí, versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Bueno, no estamos totalmente seguros de quién de las tres Marías sería ella. El caso es que llegó a María, la madre de Juan, y dice que este Juan tenía por sobrenombre Juan Marcos. Normalmente cuando hablamos de él decimos Juan Marcos, y de esa manera lo distinguimos de cualquier otro Juan. Y dice aquí que muchos estaban juntos orando ahí, orando por la situación de Pedro, que lo tenían puesto en la cárcel, en el mero lugar en donde los sacan para matarlos. Ya usted puede imaginarse, en muchos países hay esos lugares. Aquí en Guatemala existía antiguamente, cuando estaba o funcionaba la policía judicial. Ahí en la judicial tenían un salón especial a donde llevaban a los que iban a sacar y matar en la madrugada. Eso es terrible. Pero así sucede, y así estaba sucediendo con el apóstol Pedro. Y entonces comenzó Pedro a tocar, y tocar en la puerta, tocar a la puerta. Él estaba ahí. Y dice aquí que salió una muchacha a los toques de él. Él tocando, y salió una muchacha. Y esta muchacha se llamaba Rode. Ahora, esta salió para escuchar a ver quién tocaba la puerta, quién estaba ahí. No se imaginó quién estuviese a la puerta, pero oyó la voz de Pedro que hablaba. Y cuando Pedro hablaba, ella conoció su voz. Es Pedro, dijo ella, es Pedro. Pero de la emoción no abrió la puerta, ni siquiera el postigo para verlo, sino que salió corriendo. Sí, esta salió corriendo y empezó a dar la nueva a todos los creyentes que estaban reunidos ahí, que Pedro estaba a la puerta. Ella debió haber abierto, pero en vez de abrirle, mejor salió corriendo a avisar: ahí está Pedro, Pedro está ahí. Ahora, ¿cómo habrían de reaccionar todos los discípulos, los seguidores de Jesús? ¿Cómo habrían de reaccionar al decirles que ahí estaba Pedro a la puerta? No creyeron, simplemente no creyeron que fuese Pedro. Ellos estaban esperando que a esa hora ya lo hubiesen asesinado, ya lo hubiesen matado, porque lo tenían puesto en el salón en donde colocan a los que habrán de sacar en la madrugada para matarlos. La misma manera como lo hacían aquí en Guatemala hace algunos años. Imagínese usted. Y entonces ellos le dijeron: estás loca. Pensaron que estaba loca porque estaba diciendo que ahí estaba Pedro, pero ella no estaba loca, estaba diciendo la verdad. Había escuchado la voz del apóstol Pedro, mas ella dice aquí, afirmaba que así era. Les decía: cierto, no estoy loca, estoy diciendo la verdad, que ahí a la puerta está Pedro. Ah, qué tremenda noticia la que estaba dando aquel que ellos creían ya muerto. Imagínense usted. Y entonces ellos decían: su ángel es. ¿Por qué decían eso? Porque creían que ya lo habían matado. Entonces pensaban ellos que su espíritu habría salido de su cuerpo a dar la nueva de su muerte, quizá. Eso, por eso dicen ellos: su ángel es. Claro, estaban muy equivocados. No era su ángel,
no era su espíritu. Cuando ellos dijeron su ángel estaban pensando en su espíritu, que su espíritu habría salido de su cuerpo cuando lo mataron y entonces había llegado a dar aviso. Muchas personas tienen esas creencias aún en la actualidad. Cuando una persona muere, pues algunos están hablando de mariposas negras, los que le llamamos papalotes. Ahí apareció una mariposa negra, estaba dando aviso del muerto. Esas son ideas del hinduismo, no son del cristianismo, pero se les filtran, se les cuelan y de esa manera resultan muchos creyendo que el espíritu del muerto ha salido para dar un aviso. Eso, por supuesto, no es verdadero. Eso es falso. No crea usted en doctrinas hindúes. No, crea en doctrinas legítimamente cristianas. Ahora dice aquí, mas Pedro perseveraba en llamar. Seguía Pedro, llamando a la puerta y llamando a la puerta. Pedro, ¿por qué? Porque era urgente que lo entraran a la casa, porque él había estado en peligro de muerte. Ciertamente, podrían venir por ahí los guardias persiguiéndolo, a ver si lo encontraban otra vez. Entonces, era necesario, indispensable, que abriesen la puerta y que él pudiera entrar ahí. Ese es el caso. Pues entonces, dice aquí, que como él seguía tocando a la puerta, cuando al fin abrieron y le vieron, se espantaron, pensando que estaba muerto. Ya lo habían asesinado, ya lo habían matado los romanos. Entonces, ¿por qué había aparecido Pedro ahí? No había resucitado. Simplemente el ángel del Señor lo había rescatado de la cárcel y ahora estaba llegando ahí otra vez para estar con sus hermanos. Entonces, dice aquí el versículo 17, que Pedro les hizo con la mano señal de que callasen, que se callaran, que no dijeran nada, para que no se dieran cuenta que él estaba ahora libre. Ya puede usted imaginarse el gozo de los discípulos de Jesús al mirar que Pedro estaba afuera, que Pedro estaba otra vez con ellos en vez de estar quizá crucificado o ahorcado o alguna cosa de esas, las que acostumbraban en aquellos tiempos. Pues hizo señal con la mano que se callaran. Y entonces, así quietamente, con voz suave, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahí está. Dios había enviado un ángel suyo y entonces este ángel le había sacado de la cárcel. Ahora ya estaba fuera, ya no se podía hacer otra cosa más que confiar en Dios. Bien, continuamos. Dice entonces aquí, le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo era hermano del Señor Jesús, que normalmente lo conocemos como Santiago. Bastante se hacen la pregunta, ¿por qué le cambiaron el nombre de Jacobo a Santiago? Si usted busca en la Biblia, en ninguna parte dice Santiago, en todas partes dice Jacobo. En los títulos dice Santiago, pero los títulos fueron agregados posteriormente, no son parte de la revelación divina. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Por qué se le cambió el nombre? Pues le daré una idea. Resulta que esto vino del inglés, del idioma inglés, ¿verdad? Entonces, a Santiago le llamaban Jacobo, pero le llamaban Saint Jacobus. Y de aquí, de Saint Jacobus, viene el nombre Santiago. Una degeneración de la palabra. Y entonces se llegó a llamar Santiago. Pues dice aquí, le dijeron hacer saber esto a Jacobo, o sea, a Santiago y a los hermanos, a los demás hermanos, los hermanos de Jacobo, los hermanos, todos ellos que estaban allá. Y dice aquí que salió
y partió a otro lugar. Pedro se fue de donde estaban estos hermanos ahí reunidos en esa casa y se fue a otro lugar. Aquí no nos dice la palabra de Dios a qué otro lugar se fue. Y no es conveniente que nosotros especulemos. Muchas personas especulan y se inventan cosas y dicen, afirman lo que ellos piensan. Pero no está bien eso, sino lo correcto es mantenerse siempre en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, versículo 18, dice aquí, luego que fue de día, porque todo ese gran evento había sucedido durante la noche. Fue durante la noche que el ángel llegó a la cárcel, despertó a Pedro, quien estaba dormido, y le hizo que se pusiera su ropa y que lo siguiera. Y claro, Pedro obedeció, siguió al ángel, las puertas se abrieron solas sin que el ángel hiciese nada, así, porque el poder de Dios estaba actuando ahí. Y entonces salieron a la calle. Ya cuando estaban en la calle, el ángel desapareció, se fue y se quedó solo Pedro. Ahora Pedro tendría que caminar de noche en todas esas partes hasta llegar a la casa en donde los discípulos estaban reunidos. De tal manera que así es el asunto. Pues había sido de noche, todo de noche. Y ya cuando llegó el día, dice que hubo no poco alboroto entre los soldados. Se alborotaron todos los soldados. ¿Por qué? Pedro estaba bien guardado en la cárcel. Las puertas tenían buenas cerraduras, eran puertas de hierro, difíciles de violar. Imposible para alguien salirse de una cárcel tan segura como aquella. Pero ya no estaba Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Ellos no entendían lo que había sucedido. No entendían que el ángel de Dios llegó para sacar a Pedro de la cárcel. Entonces había un gran alboroto sobre qué se había hecho de Pedro, qué había sucedido con él y qué es lo que había sucedido. El ángel había llegado para sacarlo de la cárcel y ponerlo entre sus hermanos. Este es un milagro muy grandioso, muy glorioso, hecho por Dios para rescatar al apóstol Pedro. Dios puede hacer un milagro en nosotros también, o no lo cree. Bueno, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Pero al que no cree, no le es posible nada. Cuando alguien es incrédulo, nunca recibe nada, ni recibe nada de Dios, porque no cree, simplemente no cree. Entonces, es necesario que nosotros seamos creyentes, que no seamos incrédulos como Santo Tomás. ¿Recordará usted lo que sucedió con Santo Tomás? Cuando Jesús, ya resucitado, se presentó a los discípulos, pero no estaba Tomás entre ellos. Y cuando ellos le contaron y le dicen, hemos visto al Señor, dice, no creeré si no viere la señal de los clavos en sus manos y la herida que se le hizo en el costado. No creeré. ¿Qué cosa? Por eso le llamamos el discípulo incrédulo. Claro que no era incrédulo en todo, pero por lo menos en ese caso fue incrédulo. Y ya cuando se apareció Jesús otra vez, ahora sí estaba Tomás ahí presente. Y Jesús de una vez se dirigió a él y dice, Tomás, mira mis manos y mete tu mano aquí en mi costado. Mete tu dedo en los hoyos de los clavos, como eran grandes clavos enormes, como los clavos de línea, si es que usted los conoce. Pues así, mete tu dedo aquí y mete tu mano aquí en la herida del costado. Jesús había resucitado, pero todavía tenía las marcas, sí, las marcas de lo que le habían hecho. Y entonces, cuando vio todo esto, mi Señor y mi Dios, dijo Tomás, creyó al fin. Gracias a Dios que todavía creyó, así, pero no había creído antes. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y
creyeron. Eso somos nosotros. Nosotros no vimos nada, no hemos visto nada, pero hemos creído. Usted quizá no ha visto nada y quisiera ver, pero ha creído en Jesús, y eso es lo importante. Cuán importante es que uno crea con todo el corazón, y entonces Dios se encarga de lo demás. Él se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Bien, podría ser el caso que usted tenga una necesidad en esta hora, un problema o una enfermedad grave, incurable, y así. En este momento vamos a orar por usted y esperamos que Dios ponga su mano de sanidad en su cuerpo, pero más en su alma, que es lo más importante. ¿Quiere orar juntamente conmigo? Usted que tiene una necesidad, vamos a orar. Padre celestial y amante Señor, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias por lo que hiciste con San Pedro, Señor. Gracias porque lo sacaste de la cárcel con todo poder. Gracias por eso. Gracias por los que estaban orando por él allá en casa. Ahora, gracias por la situación de cada persona que nos escucha en este momento. Te rogamos que los que tienen necesidades puedan recibir la solución de sus problemas. Sabemos que tú eres todopoderoso y que tienes la buena voluntad de ayudar. Ahora, Señor, ponemos en tus manos a esta persona que está necesitada de un problema grave, oh Dios. A esta persona que tiene una enfermedad, quizá incurable, que seas tú quien pongas tu mano sobre él. Nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos clamarte a ti. En ti confiamos, de ti esperamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un canto de triunfantes son, para siempre santidad, nos anuncia plena salvación, para siempre santidad. Perfecto nos llenó, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. Sostendremos en alto el pendón, lucharemos sin vacilación, para siempre santidad, para siempre santidad, para siempre santidad. Alabemos todos al Rey de Gloria, para siempre santidad. Alabanzas demos al Señor, Quien a Cristo quiere de hoy más seguir,
su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que puede, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Este mundo lleno de dolor, rodeamos hoy de pruebas.